Muy buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos en nuestro estudio a través de Segunda de Pedro. Esta mañana vamos a estar en los versículos del 4 al 10. Ojalá que podamos terminar ese segmento. En realidad que tenemos mucho que decir de estos versos aquí, pero vamos primeramente a orar y pedir a Dios que nos dé sabiduría para que podamos entender lo que está escrito y luego aplicar lo que nos enseña el Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana, Dios, por el privilegio de podernos reunir, por tu palabra que es todopoderosa, tu palabra que es la verdad, tu palabra que es una lámpara encendida en lo alto, tu palabra que es más dulce que la miel, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque estás aquí con nosotros, gracias que nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Gracias, Dios, que eres fiel, aunque nosotros no somos, y nos amas, Dios, con amor eterno, aunque a veces nosotros fallamos en amarte como deberíamos. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu paciencia con nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando, la semana pasada hablamos acerca de las tácticas, los métodos que usan los falsos maestros. Y hoy vamos a hablar acerca del juicio de Dios sobre estos falsos maestros, porque obviamente el capítulo entero se trata de eso y nos va a decir Pedro aquí cosas importantes que en verdad hacemos bien en recordar. La semana pasada hablábamos acerca de cómo estos falsos maestros toman ciertas cosas en la Biblia y luego tuercen esas palabras. Número uno, nos enseña sus métodos. Nos dice que nos debemos siempre recordar o debemos siempre recordar los métodos que ellos usan, y esos son herejías encubiertas, dice aquí. Herejías encubiertas, y hablábamos acerca de lo que es herejía, que es una ideología opuesta a las doctrinas de la fe cristiana, las enseñanzas que conocemos en la Biblia. Introducen estas falsas enseñanzas. Número dos, hablábamos de su moralidad. Lo que promueven estos falsos maestros es inmoralidad, porque ellos viven en inmoralidad. Ellos dicen que no hay problema, haz lo que sientas deseos de hacer, no hay problema, porque después de todo dicen no pasa nada, no va a haber la venida de Jesús, no es cierto, dicen ellos. Eso es lo que enseñan. Entonces son herejes, enseñan doctrinas falsas y son inmorales, viven una vida inmoral y cometen todo tipo de inmoralidad. Pero no solamente eso, la tercera parte que hablábamos la semana pasada es los motivos, y nos dice en el verso 3 que son los motivos de estas personas son la avaricia y la codicia. Hacen mercadería de ustedes, dice, con palabras plásticas que fácil se pueden torcer. Entonces Pedro empieza por decirnos, mira, en el capítulo 1, necesitas de entender tu salvación. Necesitas conocer las escrituras, dice, porque vendrán estos herejes, vendrán estos inmorales, vendrán estos avariciosos, codiciosos, que lo único que quieren es su enriquecimiento personal y no le importa a nadie. Ahora, en el verso 4 al verso 10 vamos a leer los versos porque vamos a hablar de aquí lo que viene sobre estos falsos maestros. De hecho, al final del verso 3 dice, sobre los tales, sobre los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces nos dice aquí que estos falsos maestros, estos herejes inmorales y codiciosos, avariciosos, estos dice van a ser juzgados. No te preocupes, dice aquí la Biblia. El Señor va a traer juicio sobre ellos. De hecho ya dice aquí, el juicio está sobre sus cabezas. Esa es la implicación. El juicio ya se proyecta sobre la cabeza de estas personas. Y aquí dice, su perdición no duerme, o sea, no es como que ya se olvidó el Señor de lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En el verso número 4 dice el Señor, nos va a dar 3 ilustraciones de por qué podemos confiar que Dios va a juzgar a estos falsos maestros. Número 1 nos pone el caso de los ángeles que pecaron. Ahora,
Si podemos ver en Isaías 14, como les digo, se dice algo de la caída de Satanás. En algún momento, y pensamos antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, en algún momento, Satanás, que era un ángel creado por Dios, un ángel que tenía un lugar de prominencia en el cielo. Satanás se levantó contra Dios, quiso tener, dice, su trono más alto que el Altísimo. Obviamente Dios lo arrojó, lo quitó de ese lugar, y cuando él se rebeló contra Dios, arrastró detrás de sí, dice, a una tercera parte de los ángeles. Podemos leer eso en Isaías, en Ezequiel y varios pasajes en la Escritura. Pero la implicación es esta. Cuando entonces Satanás arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, estos se convirtieron entonces en ángeles caídos o en demonios. Y ese es el mundo en el que vivimos, una guerra entre los ángeles de Satanás, los ángeles caídos, los demonios que ahora son. Muchos de estos demonios, vamos a hablar más a ratito, fueron más allá de esa simple maldad, de esa rebeldía, y comenzaron a corromper la raza humana. Ahorita llegamos allá en el capítulo 6 de Génesis. A estos, dice el Señor, los llevó en prisión a lo más profundo del infierno. A este lugar que se llama Tartaros, y está ese lugar oscuro reservado para estos demonios. Allí están ellos hasta el día del juicio. Entonces, eso es lo que nos va a decir aquí 3 ilustraciones: los ángeles, el diluvio, y luego va a poner a Sodoma y a Gomorra. Y nos dice esto: mira, estos falsos maestros que enseñan herejías, que son inmorales y promueven inmoralidad, estos falsos maestros que hacen mercadería de la gente, que enseñan mentiras, que son ministros de Satanás, van a recibir su justo juicio al tiempo de Dios. Porque, dice primero, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si quieren pueden buscar en su libro de Génesis. Rapidito vamos a ver ciertas cosas ahí, porque esto es importante. Cuando tú ves el mundo en el que vivimos y dices, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, porque no debes olvidar, vivimos en un mundo de tinieblas, de oscuridad. La Biblia dice que Satanás es el Dios con D pequeña, D minúscula, es el Dios de este siglo. Dios dice en su palabra claramente que Satanás tiene engañados a todos en este mundo, los que no conocen a Cristo Jesús. Entonces aquí estamos viendo estas cosas que el Señor nos va a enseñar en el libro de Génesis capítulo 6. Dice rapidito: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vean esto, que viendo los hijos de Dios, esto se refiere a esos ángeles caídos, a esos que se convierten en demonios. Viendo estos, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice Dios, eso no le gustó a Dios, no, eso no era lo que Dios quería. Y dice aquí en esto: y viendo Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, cuando vieron los hijos de Dios, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, estos ángeles caídos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos hijos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vean esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué pasó en estas cosas que nos está diciendo aquí? Mientras movemos de regreso a Pedro, Pedro nos está diciendo, esos ángeles, ¿qué fue lo que hicieron? Ángeles caídos tomaron como sus mujeres a mujeres de ese tiempo. Obviamente, el pasaje requiere que lo examinemos más de cerca, pero te puedo decir en grandes rasgos, estos ángeles caídos, con su afán o en su afán de corromper la raza humana. ¿Por qué? Porque de los hombres, de alguien de ellos, dicen ellos, va a venir el Mesías, el Salvador de los hombres, de la humanidad.
Entonces estos demonios van a tomar posesión de ciertos cuerpos y van a entremezclarse con las hijas de los hombres para dar origen a una raza que estaba corrompida. ¿Entienden? Es bien interesante esto. Y vamos a mirar otro pasaje enseguidita de cómo se corrobora esto con otros pasajes en la Escritura. Dios entonces ve eso y dice, no puede ser. No puedo permitir tal corrupción. Entonces a esos ángeles caídos nos va a decir aquí, algunos de ellos han sido ya puestos en ese lugar de prisión. Otros andan alrededor de nosotros todo el tiempo, como ministros de Satanás. Satanás no puede estar en todos los lugares como el Señor Jesús es omnipresente. Satanás no. Él está limitado a un solo lugar. Pero tiene estos millones. ¿Cuántos millones? No lo sé. Millones de ángeles caídos que ahora son demonios. Lee el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y vas a darte cuenta. En muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento nos habla de estos demonios que venían y causaban mucho mal a ciertas personas. Entonces Pedro dice, no te equivoques. Dios no perdonó a esos ángeles, sino que los arrojó al infierno, es la parte más profunda del infierno, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Como diciendo, y constantemente observando que hay un juicio sobre de ellos. Y viene el día. Ya están allí, pero Dios va a traer ese juicio al momento. Nos dice que viene el día del juicio, del gran trono blanco, en el capítulo 20 en el libro de Apocalipsis. Y ya el destino final de estos. Pero aquí nos está diciendo Pedro número 1, no te equivoques, esos falsos maestros. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban con el Señor, estaban en el cielo, le estaban adorando día y noche. Y cuando cometieron ese pecado y vinieron a la tierra y de allí el Señor los va a agarrar y los va a meter a lo más profundo del infierno. Si Dios los juzgó a ellos, dice Dios va a juzgar también a estos falsos maestros. Punto número 1. Punto número 2, y ahora vamos a leer otros versos, pero aguántame un poquito. Punto número 2, igual dice en el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál es el mundo antiguo? El mundo que fue antes del diluvio. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, aquí la palabra mundo significa el planeta, pero también el sistema que rige el mundo. Si Dios no perdonó a ese sistema y a ese mundo antiguo, sino que guardó a Noé, vean esto, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio. La palabra para diluvio es cataclismo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De regreso a Génesis, seguimos allí, Génesis capítulo 6. Todo tiene su explicación en la Biblia. El mejor libro para interpretar la Biblia es la Biblia. ¿Qué dice en Génesis 6 acerca de este acontecimiento? Verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Te das cuenta? Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Y ahora va a comenzar Noé a construir el arca. Y en esa arca van a entrar solamente ¿cuántas personas? Acuérdense, 8 personas. Los 3 hijos de Noé con sus esposas, Noé y su esposa. Todo el mundo hasta ese tiempo, que vivían en ese tiempo, Dios le dice, construye un arca, y por 120 años va a esperar el Señor. Mientras Noé está construyendo el arca, la gente lo está viendo y solamente se burlan y se ríen y hacen ridículo de él.
Pero el día llega en donde esa arca que ni siquiera habían visto algo parecido, ni siquiera estaba en el agua. De repente una gotita de agua y otra gotita de agua. Ni siquiera llovía en ese tiempo. Y más gotas y más gotas. Y después se convirtió en lluvia. Y luego una torrencial lluvia que cayó sobre de ellos. Y seguía lloviendo y seguía lloviendo. ¿Por cuánto tiempo? Exacto, por 40 días, ¿cierto? Y llueve y llueve y llueve y sin cesar. Y no solamente que haya lluvia, pero de el fondo de la tierra se abren los cráteres y las fuentes de las aguas van a comenzar a inundar la tierra desde abajo, y la lluvia que cae del cielo, hasta que todo quedó sumergido en agua, el diluvio. Ese gran evento conocemos como el diluvio. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque aquí nos acaba de decir, porque la tierra, dice el Señor, estaba corrompida delante de él, y la tierra estaba llena de violencia. De regreso a Pedro, vean esto. Pedro dice, no te equivoques, estos hombres impíos con sus herejías, estos hombres impíos con su inmoralidad, estos hombres que abusan y le roban a los pobres, a los que tienen necesidad, a los que están buscando una relación con Dios, estos falsos maestros que con sus palabras plásticas, palabras que fácilmente tuercen, sobre de ellos ya está pendiente el juicio. Ya se ha proyectado el juicio, esa es la palabra. Va a caer el juicio sobre de ellos. Pero, ¿y cómo sabemos? Déjame decirte. Los ángeles que estaban más cerca de Dios cuando pecaron, Dios los juzgó. ¿Ok? El mundo entero, cuando se corrompieron y se dieron a la violencia y a la inmoralidad y a todos estos actos vergonzosos, al mundo entero Dios lo juzgó y salvó solamente a una familia de 8. Ok, voy entendiendo, pero ahí no termina todo. Punto número 3, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ese es el punto 2, perdón, verso número 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vean esto. Destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, sabemos porque estudiamos la Biblia. Ahora vamos al capítulo 19 en el mismo libro de Génesis. ¿Ok? Capítulo 19 en el mismo libro de Génesis. Y déjame decirte unas cosas de qué sucede en el capítulo 19 de Génesis. El capítulo 19 obviamente está después del capítulo 18. El capítulo 18 nos dice que estando Abraham en su casa, a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró que había 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda y se postró en tierra. Postrarse es darle reverencia. Después les va a cocinar una comida, les va a decir que cocinen un animalito allí para que coman, y les va a traer mantequilla y leche y les va a atender. Y cuando ellos ya se van de allí, uno de ellos dice, ¿acaso voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham es un hombre justo? Y ahí comienzan en esta conversación entre este personaje que estaba, que es un ángel, dice primero, pero después nos dice que habla en el nombre de Jehová. Y se pone Abraham a hablar con Dios. ¿Quién era este? Pues obviamente sabemos que es Jesús, porque Jesús en el Antiguo Testamento era quien se manifestaba. Y 2 ángeles. Y Jesús está hablando con él y Abraham le dice, oye, ¿pero qué va a hacer? Y le dice que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. De hecho, eran 4 pequeñas ciudades que estaban en ese lugar bonito, muy verde. Había mucha agricultura, de lo mejor de esa región. Pero estas ciudades se han dado completamente a la inmoralidad. Y Abraham comienza entonces en cierta manera, a interceder por estas ciudades. Y le dice, ¿vas a juzgar si hubiera 50 justos en ese lugar? ¿Todavía la destruirías? El Señor dice, no los destruyo si hay 50. Y Abraham dice, ¿y qué si hubiera nada más 40? No lo voy a destruir por 40. ¿Y qué si hubiera 30? No lo destruiría si hubiera 30. ¿Y qué si solamente hay 20? Tampoco los voy a destruir.
Y dice como, no pierdas la paciencia conmigo, dice, pero ¿qué si solamente hay 10? Si solamente hubiese 10 personas, no lo voy a destruir. Y bueno, ahí quedan negociando y ya por fin ellos se van. Dice en el verso 33 del capítulo 18, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se fue a su lugar. Ya había hecho lo que había podido, intercediendo por estas ciudades que son conocidas para ese tiempo, muy conocidas. ¿En qué son conocidas? Dice en el capítulo 13 de Génesis, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa era la calidad de personas que eran, y todo el mundo los conocía. Sin embargo, Abraham está intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque recuérdense, el sobrino de Abraham, que se llama Lot, vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se había convertido en uno de los líderes de la ciudad. Y él está intercediendo para ver si de alguna manera puede salvar a su sobrino. Bueno, no él, pero que Dios le perdone a su sobrino. Capítulo 19, entonces nos dice, los dos ángeles se separaron, había 3, se separó el Señor de ellos, y los dos ángeles, dice, llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Y ahí estaba Lot en la puerta de la ciudad. En la entrada de la ciudad, las ciudades tenían un muro y tenían un portón grande, para que entiendas, y allí llegaron los ángeles. Ahí estaba sentado Lot porque era uno de los líderes, y luego que los ve, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, también les dio reverencia. Y les dice, ahora señores míos, les ruego por favor que vengan a mi casa, yo que soy el siervo de ustedes, yo los voy a hospedar, les voy a lavar los pies, y dice, y se van a ir mañana y seguirán en su camino. Los ángeles dicen, no, nos vamos a quedar aquí en la ciudad afuera. No acontezca. ¿Por qué les dijo que no se quedaran ahí? Porque él ya sabía la calidad de gente que vivían. Para no hacer la historia tan grande, los lleva a su casa. Después que llegan a la casa, dice, les prepara un banquete y les da panes y comen y se la pasan muy bien. Llega la hora en que se van a acostar, y justo cuando se van a acostar, empiezan a tocar en la puerta. ¿Quiénes son? Dice, los hombres de Sodoma que vienen dice, todo el pueblo, los hombres de todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron y tocaron, y salió Lot y les dijo, ¿quién es? Y él les va a decir, esos hombres que vinieron a tu casa, sí, aquí están, sácalos. Y luego le dicen esto, sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer dice para que tengamos intimidad con ellos. Horrible. Son ángeles, acuérdate. Se van a quedar con Lot porque Lot es hospitalario y los va a atender como debe atenderse a uno que viene de afuera. Los hombres de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más viejo, sácalos, échalos aquí para que tengamos relaciones íntimas con ellos. Y empiezan a jalonear la puerta, esos hombres queriendo entrar y Lot queriendo cerrar la puerta, al punto de que Lot le dice, no hagan tal, por favor, no hagan tal cosa. Es más, miren, aquí tengo 2 hijas que nunca han conocido varón, llévenlas a ellas, pero no hagan mal a estos hombres que han venido a quedarse en mi casa. ¿Hasta qué punto llegó este hombre? Ahora, yo no sé, pero para mí eso está horrible, suena muy mal. No, los hombres dicen que no. ¿Quién te ha dicho a ti que tú nos puedes decir lo que vamos a hacer? Le dicen, saca a esos hombres ya o vamos a entrar por ellos. En eso están cuando los ángeles intervienen y dice que los hirieron con ceguera y los hombres todos van a quedar ciegos por fuera de la puerta. Ahora, tú pensarías que cuando los hombres quedaron ciegos por fuera de la puerta, todos, tú pensarías que en ese momento corrieron o buscaron la manera de regresarse a su casa. No. Lo que estaban buscando es a tientas la puerta, porque todavía, aún ciegos, querían entrar, derribar la puerta para abusar sexualmente de estos ángeles. Entonces, los ángeles agarran, lo meten, cierran la puerta y le dicen, ¿quiénes tienes en esta casa? Y él les va a decir, tienes a tus yernos aquí, tienes a tus hijas, todo lo que tienes, dice, sácalo de este lugar, porque lo vamos a destruir, porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Y ya sabes el resto de la historia, y están hablando que sí o que no. Prácticamente lo tienen que agarrar de la mano. Los yernos no se quieren ir, obviamente, o no se van porque no quieren. Agarran de la mano a Lot y agarran de la mano a las 2 hijas de Lot y agarran de la mano a la mujer de Lot y ahí los llevan a las 4 y les dice, y cuando vayas en el camino no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y ahí van caminando Lot y las hijas y dice que estaban como no queriendo irse. Les está diciendo que va a destruir el lugar. No quieren irse y casi que los llevan arrastrados, se dice. Los están arrastrando. Y en el camino la esposa de Lot, ay, mi casa, no dijo así la Biblia, pero yo me imagino, mis joyas, mis alhajas, mis vestidos, y al mirar atrás quedó convertida en una estatua de sal. Que total, los únicos que salen de ahí con vida son Lot y sus 2 hijas. Que también eran una fichita estas 2 muchachas, ya esa es otra historia. Porque en un día Lot, después de todas estas cosas, se emborracha, las hijas planean todo esto y cada una se acuesta con el padre en tiempos diferentes para quedar embarazadas de su padre. Pero esa ya es otra historia. Que bien aprendieron allá donde vivían, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó allí? El Señor trajo fuego sobre Sodoma y Gomorra y esas otras 2 ciudades y quedaron completamente hechas solamente un montón de ceniza. Acabó con todos. Todos los que vivían ahí, todos los animales, todas las personas, todo lo que tenía vida. Hasta hace algunos años, posiblemente que ahora ya hayan cambiado las cosas, los, ¿cómo se llaman estos hombres que hacen excavaciones para sacar las ruinas y todo esto? Los antropólogos, algo así. Todavía no encuentran nada que vea la ciudad. Lo que han encontrado es un pocotón de ceniza, pero la ciudad en sí no han encontrado nada. De tan severo fue el juicio. Regreso a Pedro, segunda de Pedro. Entonces tomemos el hilo. Capítulo 2 comienza en decirnos, mira, va a haber falsos maestros. Estos son lobos rapaces vestidos con piel de oveja. No son genuinos. Van a la iglesia, tienen una Biblia, cantan las mismas canciones, hablan como más o menos el mismo lenguaje, pero no son genuinos. Son falsos maestros. Son ministros de Satanás que han invadido las iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás prefiere arruinarle la vida a un creyente que gobernar a 1 millón de inconversos. Satanás prefiere hacerle la vida miserable a un solo creyente, porque al lastimarle la vida a un creyente le está rompiendo el corazón a Dios. Entonces Satanás tiene a todos estos ministros que todos los días andan buscando a quién engañar, a quién atrapar en las redes de mentira. Y los están llevando a estas falsas doctrinas y les dicen, ven acá, no te preocupes, dale, lo físico no, o sea, si tú pecas con tu cuerpo, si cometes adulterio, fornicación, lo que sea con tu cuerpo, si te emborrachas, es tu cuerpo, esto no sirve para nada, no pasa nada. Esa es la mentira que están diciendo, pero la Biblia dice no. La voluntad de Dios es tu santificación, que te abstengas de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que seas libre del pecado. Antes estabas muerto en delitos y pecado. Ahora la voluntad de Dios es que camines en la luz, que camines en el Espíritu, que camines, dice, sabiamente, que rechaces el pecado, que detestes el pecado, que odies el pecado. Que corras, que huyas del pecado, no que justifiques tu pecado. Y estos falsos maestros lo que le enseñan a la gente en muchas iglesias es de que, mira, hoy es noche de sanidad y milagros. Si hubieses cometido pecado, déjame orar por ti, te voy a expulsar esos demonios, porque tú tienes el demonio de la fornicación, tienes el demonio de la pornografía, tienes el demonio del chisme, tienes el demonio de la ira, tienes el demonio, a todo le ponen un demonio. Y dicen, es el demonio en ti, tú no eres el malo, es el demonio en ti. Dejemos que te expulsen los demonios y ya tú estás bien. Falsa enseñanza, porque la Biblia dice que estos maestros lo que le dan es alimento a la carne. Se la pasan en la indulgencia de la carne. Son falsos maestros. ¿Qué dice Dios de ellos? Número 1, si Dios no perdonó a los ángeles, mira, si Dios no perdonó a los ángeles que estaban ahí junto con Él, adorándolo todos los días,
pero lo reservó para el lugar más profundo del infierno. 2, si Dios no perdonó a toda la humanidad, Dios la juzgó con el diluvio. ¿Por qué? Porque se dieron a las mentiras, porque negaron la verdad de Dios, porque negaron que hay un Dios. Romanos 1:8 dice, no solamente que crearon criaturas de palo, dice, de madera, sino que negaron al Creador y ahora adoran más bien a las criaturas que al Creador que los hizo. Creyendo ser sabios se hicieron necios, dice la Biblia. Entonces, punto número 2, el Señor juzgó al mundo entero en el diluvio y todos murieron. Solamente 8 personas se salvaron. Y punto número 3, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Es importante lo que nos está diciendo aquí. Ezequiel capítulo 16 nos dice cuál es el pecado de Sodoma. Es que tenían la abundancia de bienes, pero no compartieron con el pobre, con el menesteroso, y en su ociosidad se convirtieron en inmorales. 3 ilustraciones: los ángeles, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Eso es lo que Dios dice que va a hacer en el futuro. Entonces dice Pedro, no te preocupes, Dios va a traer juicio sobre los falsos maestros. Ellos siguen engañando y siguen arrastrando a muchos detrás de sí. Pero dice, Dios va a traer juicio sobre de ellos. A estas ciudades de Sodoma y Gomorra, dice el Señor, las redujo a ceniza y las puso, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. El que quiera vivir de acuerdo a ese tipo de pecado, dice el Señor, acuérdese de Sodoma y de Gomorra. Y es importante eso, porque muchas veces el Señor Jesús nos va a decir, hey, aléjate del pecado. El pecado a quien sirves, ese es tu amo. Aléjate del pecado. Y nos da el poder de su espíritu. Vean lo que dice en Lucas capítulo 17. Se los leo bien rapidito para que no se nos haga muy tarde. Lucas 17, Jesús nos está hablando de estos acontecimientos precisamente. Y nos dice así, comenzando en el verso 26 de Lucas, dice, como fue en los días de Noé, esto es Jesús mismo hablando, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, perdón. ¿Cómo es ese dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el segundo dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dios ya lo hizo antes, amigos. Pilas, Dios ya lo hizo. Dios promete que lo va a volver a hacer. Ya juzgó Dios a muchísima, a todo el mundo, a excepción de 8 personas. A todas las ciudades, a todas las personas en las ciudades de Sodoma y Gomorra, excepción de 3 que solamente se salvaron, Lot y sus 2 hijas. Entonces, de regreso a Pedro, Pedro nos está diciendo, Dios lo va a hacer. Ahora, aquí está lo bonito de esto, vean. Dice, y libró al justo Lot. Uno no pensaría que este hombre es justo, lo que me encanta a mí, porque hay una magnífica ilustración de la gracia de Dios. Y libró al justo Lot. ¿Por qué sabemos que era justo? Porque aquí nos da ciertas características. Dice, porque era abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de esta horrible, inmoral conducta de estas personas en esos pueblos. Dice que su corazón, aquí nos va a decir, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo en la verdad no puedo pensar que Lot fuera una persona justa. Era envidioso, era egoísta. Cuando su tío le dijo, escoge qué quieres, él se agarró lo mejor. O sea, hay ciertas cosas en la vida de Lot. ¿Por qué se fue a vivir allí? Yo preguntaría. Obviamente porque yo no soy Dios. Pero Dios, que es Dios de misericordia, ve a Lot y dice, yo sé lo que hay en su corazón. Lo que me habla a mí y te habla a ti también, hermano. A veces somos prontos de juzgar a alguien que no conocemos su corazón. Deja eso que Dios juzgue.
A veces somos prontos a criticar a alguien cuando no sabemos. Está bien hablar las cosas que sabemos y tenemos evidencia cuando se trata de exponer la verdad. Pero juzgar a otra persona porque no somos como ellos o porque no son como nosotros, eso no es correcto. Condenar a alguien no es correcto, eso nunca va a ser correcto. Cuando hablamos de lo que estén haciendo mal, hablamos y oramos. Ojalá en vez de hablar tanto, oremos más por ellos para que se salven y Dios les quite esa venda que tienen en los ojos. Lot era un hombre justo. ¿Por qué? 3 veces nos dice aquí que era un hombre justo. Dice, y libró al justo Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Era justo, de acuerdo a Dios. De acuerdo a mí, a ti tal vez no, pero de acuerdo a Dios sí. Lo que me quiere decir, no importa cuánto has fallado, hermano, en qué te equivocaste, qué errores cometiste, qué fue lo que hiciste antes. Ven delante de Dios, Él es fiel para perdonarte. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiarte de toda maldad. Si Dios vio a Lot un hombre justo, a lo mejor tú dices, yo no soy tan malo, yo jamás haría lo que hizo Lot. No te midas con Lot. Preséntate delante de Dios, dile, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mi corazón pecado, Dios. Pero después de esto me encanta. Me encanta porque en cada una de estas instancias, en cada uno de estos segundos ejemplos, más bien el segundo y el tercer ejemplo, Dios nos da una esperanza. Mira, en el mundo antiguo Dios salvó a Noé y a su familia. En Sodoma y Gomorra Dios salvó a Lot y a sus hijas. Entonces ve lo que dice en el verso 9. Sabe el Señor de librar de tentación a los piadosos. La palabra tentación dice amenaza con el fin de causarte daño. Esa es la palabra tentación, ahí sería. Amenaza que intenta causarte daño. Entonces dice aquí, sabe el Señor salvarte de esa amenaza que busca hacerte daño. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque ahora tú mismo estarás diciendo, entonces si murió todo el mundo porque eran en pecado, cuando yo peco, ¿qué voy a decir? ¿No tengo chance de salvarme? Si quedaron todos hechos ceniza en Sodoma porque habían cometido inmoralidades, ¿no tengo chance yo de salvarme? Claro que sí. Si tú eres del Señor, no tendrías por qué preocuparte de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia promete esto y esa es una de las cosas que debes acordarte. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el verso 13 en adelante, nos habla del rapto de la iglesia. Y quiero que vean esto en el orden que está escrito. Primera de Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y luego les habla más a estas cosas y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego empezando el capítulo 5, en ese orden cronológico que lo lleva, dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros, hermanos, no somos de las tinieblas para que andemos en las tinieblas. Dice, para que el día nos sorprenda como un ladrón. Porque si somos hijos de la luz, somos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiere decir, primero el rato y luego el día de castigo. Es exactamente lo que estamos aprendiendo en Segunda de Pedro. Primero dice, el Señor va a venir y va a sacar a Noé con su familia, lo va a poner en el arca que él mismo le mandó a construir. Y después viene el diluvio y Noé y su familia permanecen seguros en el arca. Antes de que llueva fuego sobre Sodoma y Gomorra, el Señor va a sacar a Lot y a sus hijas y luego va a llover fuego. Antes de que el Señor traiga juicio sobre esta tierra, nos va a sacar a nosotros de aquí en el rapto de la iglesia. Por eso la gente que está fascinada con el anticristo, si eres creyente, no tendrías por qué estar fascinado con el anticristo.
Porque el anticristo viene después del rapto. Se va ya una vez que la iglesia salga de aquí, el Espíritu Santo que está en la iglesia, el Espíritu va a permanecer aquí, pero en otro rol, podemos decir. Una vez que la iglesia se va de aquí, ahora el anticristo se puede manifestar. Y él va a comenzar a hacer sus cosas. 3 años y medio después de que el anticristo se manifieste, el juicio sobre la tierra va a comenzar a caer. En sucesión repetida, pero de una manera horrorosa. Pero antes de que venga el juicio, el rapto. Antes del diluvio, el arca. Antes del fuego, fuera Lot y sus hijas. Antes de el juicio, el rapto de la iglesia. Digo, eso no es maravilloso. Por eso Pedro dice aquí: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. Sabe el Señor, dice, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia es aselgia. Andan en inmoralidad de lo más vil. De lo más vil. Es vil cuando una mujer ha caído en los lazos de la mentira, de la prostitución. Es vil que se dedique a eso y que disfrute hacer eso. Pero es más vil todavía cuando no tiene problema en desnudarse en la calle. Esa es la palabra aselgia. Esa es la palabra aselgia. Es vil que una persona se drogue, pero que lo haga enfrente de todos. Eso es lo más vil. Esa es la palabra aselgia. Es vil que alguien tome alcohol y se embrutezca con el alcohol. Pero es más vil que, embrutecido por el alcohol, ande haciendo barbaridad en medio de la calle. Eso es vil. Es vil que una persona con tendencias homosexuales, pero es vil que practique esas tendencias en plena luz del día. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, a todos ellos alguien les dice que está bien que lo hagan. La industria del tabaco les dice: puedes hacerlo. La industria cervecera les dice: puedes tomarte, lo mereces. Y anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio. Y hay personas que pelean por los derechos de los homosexuales. Son personas y les debemos amar. Debemos orar por su salvación. Pero jamás vamos a estar detrás de ellos apoyando lo que hacen. Antes pedían que fuéramos tolerantes. Hoy quieren que les aplaudamos, que celebremos su estilo de vida. Jamás. Y no solamente eso, ahora no dicen que está bien que soportes la homosexualidad, pero ahora quieren ellos endoctrinar a tus niños que no saben todavía discernir entre esas cosas y enseñarles que ser homosexuales, ok. Esos que están enseñando eso son igual como estos falsos maestros, son falsos maestros. Cualquiera que te enseñe cualquier cosa en la iglesia o fuera de la iglesia que sea contrario a la voluntad de Dios son falsos maestros. Lo siento. Los diputados, los senadores que promueven el aborto, asesinar a un bebé inocente, esos son falsos maestros. Todas estas personas que promueven inmoralidad son falsos maestros. Los maestros en el salón de clase que promueven estas prácticas de lo más viles, esos son falsos maestros. La cosa es seria, iglesia. En eso estamos y contra eso estamos peleando. Y a esas personas dice el Señor: no te equivoques. El juicio está sobre tu cabeza. Y pronto, muy pronto, sonará la trompeta. Y el Señor nos llamará a reunirnos con Él en el cielo, a los que creemos en su nombre. La pregunta para ti es: cuando la trompeta suene, ¿dónde vas a estar? Escucha. El Señor, así como metió al arca a Noé y su familia, el Señor quiere meterte, pero no en el arca, meterte en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Para que antes que venga el juicio, Dios te saque de este mundo. ¿Tienes esa certeza? Si el rapto de la iglesia ocurre hoy en la noche, ¿dónde vas a estar? ¿En lo más profundo del infierno o en lo más alto del cielo, que es la presencia de Dios? De verdad, esto es serio, esto no es juego, esto no es religión, esto no es nada de eso, esto es serio. El rapto puede ser hoy en la noche, ahorita. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Crees que te vas a salvar porque eres buena persona? No se salvaron los ángeles. No se salvó nadie más que Noé y su familia. No se salvó nadie más que Lot y sus 2 hijas. ¿Crees que puedes vivir como quieras y hacer lo que tú quieras y que no pasa nada? Entonces estás secuestrado por un falso maestro. ¿Quién es? No sé. Cuidado, papás y mamás, que no se conviertan en ustedes falsos maestros de sus hijos. No solamente enseñándoles inmoralidad, pero permitiéndoles inmoralidad. ¿Dónde estás? ¿Estás listo para arrepentirte? Si te mueres ahorita, ¿dónde vas a pasar la eternidad?
en lo más profundo del infierno, en lo más alto del cielo. Tu decisión. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias y te pido, Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, por esa persona que me está escuchando, por esa persona que sabe que está viviendo en inmoralidad, que sabe que está viviendo en rebeldía, en la mentira del diablo que le ha dicho que está bien hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. Por esa persona, Señor, que está haciendo lo inmoral que tú ya sabes que es, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque su corazón, que traiga luz a la oscuridad en la que vive esta persona. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con toda la seriedad del momento, con toda la seriedad que requiere, Señor, te ruego, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que hagas libre a esa persona que ha sido engañada por un falso maestro, o en su casa, o en la escuela, o en el trabajo, o en la calle con los amigos. Te pido misericordia sobre todos los falsos maestros que hay en el mundo, pero más sobre aquellos que dicen que enseñan de ti y que no son más que lobos rapaces vestidos con pieles de oveja. Ten misericordia, Dios, porque el juicio que viene sobre ellos no es nada agradable. Te pido, Dios, por la salvación de esas personas que todavía no te han conocido. Si hay alguien que me está escuchando y que no ha venido a una relación con Cristo Jesús, este es el momento. Este mensaje era para ti. Te voy a dirigir en una oración. La oración no te salva. Quien te salva es Cristo Jesús, que ya murió por tus pecados. Pero si no recibes por gracia la salvación que te ofrece, te vas a perder en el infierno. Esta es la realidad. Si quieres estar seguro de que vas a estar con el Señor en lo más alto del cielo y no en lo profundo del infierno, debes de orar y pedirle al Señor algo así. Señor Jesús, en este día has hablado a mi corazón. Entiendo que soy un pecador. Sálvame de la oscuridad de mi pecado. Rescátame, Señor, y llévame a vivir en ti, para que estés seguro que voy a vivir contigo toda la eternidad. Moriste por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, church.